¿Qué haces aquí? Este barrio no es para ti, pedazo de basura negra. Gritó, le dijo el oficial mientras le apretaba las esposas al anciano. El hombre no respondió. Solo lo miró, sereno, mientras caía al suelo por el empujón. ¿Qué pasa? ¿Te crees importante con ese traje? Ustedes siempre quieren parecer a alguien, pero al final del día, siguen siendo lo mismo, un negro con suerte. El anciano solo dijo una frase antes de que lo metieran en la patrulla. Usted no tiene idea de quién soy. Y tenía razón. El oficial Dwan Keller. Sin dudarlo, giró el volante y encendió las luces. El anciano, tranquilo, ni siquiera miró hacia atrás. Oiga. Deténgase. Gritó Keller mientras se bajaba del auto con la mano sobre su cinturón. El hombre se detuvo. Se giró con calma, sin miedo. Su mirada era firme, pero no desafiante. ¿Pasa algo, oficial? Keller lo miró de arriba a abajo con desdén. No le gustaba la seguridad con la que aquel viejo hablaba. ¿Qué hace caminando por aquí? Este no es un lugar turístico. Camino. ¿Es ilegal ahora? No se ponga gracioso conmigo. Muéstreme una identificación. Y abra ese maletín. ¿Qué lleva ahí? El anciano alzó una ceja. No dijo nada. Solo sacó lentamente su billetera y le mostró su cédula. Keller apenas la miró. ¿No me sirve esta mierda que hay en el maletín? Papeles. Privados. Abra el maldito maletín ahora mismo. O lo arresto por obstrucción. El anciano suspiró. Lo abrió. Documentos. Un cuaderno. Una pluma elegante. Y una pequeña caja con una insignia que no alcanzó a verse. ¿Esto es una broma? ¿Está jugando a ser importante o qué? Estoy yendo a una reunión. Me gustaría continuar. Keller rió manteniendo aún la calma. ¿Vas a una reunión de jubilados, abuelo? ¿O te perdiste del asilo? El anciano cerró el maletín, esta vez con más firmeza. Voy a hacer una llamada. Tengo derecho a hacerlo, ¿no? Llama a quien quieras, dijo Keller burlón. Llama a toda tu tribu si quieres. Pero no vas a salir de esta. Aquí mando yo. Keller le puso las esposas. En plena acera. Frente a varios transeúntes que se detuvieron a mirar con incomodidad. Algunos sacaron sus teléfonos. ¿Por qué lo detiene? Preguntó una mujer. Ese hombre no ha hecho nada. Siga su camino, señora. Esto no es asunto suyo. El anciano se mantuvo en silencio. Pero su expresión era otra. Como si supiera que todo estaba por cambiar. Fue entonces cuando, como pudo con las manos esposadas, sacó de su bolsillo interior un número. Miró al oficial. ¿Puedo hacer la llamada ahora? Keller se rió con desprecio. Le lanzó su propio celular. Toma. Diviértete. Vamos a ver si llamas a Obama o a Dios. El hombre marcó. Solo dijo unas palabras. Sereno. Preciso. Como si todo estuviera milimétricamente planeado. Minutos después, la radio de la patrulla estalló con ruido. Unidad 341, detenga todo procedimiento. Repito, detenga todo procedimiento inmediatamente. No traslade al sujeto. Mantenga su posición y espere instrucciones. Keller frunció el ceño. Su rostro se empezó a descomponer. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué está pasando? El anciano lo miró. ¿Seguro que aquí manda usted? Keller colgó su radio con fastidio, sin hacer caso a la orden. El tono en su voz cambió de burla a agresividad. Le apretó las esposas un poco más, con esa rabia silenciosa que solo brota cuando alguien se siente desafiado por alguien que no debería estar desafiándolo. ¿Te crees muy listo, asqueroso negro, Caminando como si tuvieras derecho. Como si fueras uno de nosotros. A mí no me engañas. Seguro robaste esa ropa. Esa maleta. ¿Quién te la regaló? ¿Tu amo blanco? El anciano seguía sin decir una palabra. Solo lo miraba. No con miedo. Sino con algo que irritaba aún más a Keller, dignidad. Contéstame cuando te hablo, viejo negro.
Le gritó con una rabia que se notaba a kilómetros. ¿O es que no te enseñaron a respetar a la autoridad? Una pareja que pasaba cerca miró la escena. El hombre sacó su celular, empezó a grabar. Keller lo notó. Baja ese teléfono. Esto es un procedimiento legal. ¿Por qué lo arresta? ¿Cuál fue el delito? Preguntó el joven. Por actitud sospechosa. Gritó Keller. Y por resistirse. Este tipo caminaba como si fuera dueño del maldito barrio. Eso no es un crimen, oficial, respondió la mujer. Keller los ignoró. Volvió a mirar al anciano y le dijo. Ustedes siempre creen que por haber sobrevivido a los 60 ya pueden caminar con la cabeza en alto. Pero no se equivoque. Sigue siendo un negro en un barrio blanco. El anciano apretó los labios. Por un segundo, su mirada se quebró. No de miedo, sino de hartazgo. Como quien ha soportado demasiado tiempo. Demasiadas burlas. ¿Y sabe qué es lo peor? Continuó Keller, acercándose al oído, que ya nadie le cree a los de su clase. Puedes gritar, grabar, llorar, pero al final, yo soy el que escribe el informe. ¿Por qué usted al lado mío no es nada más que un pedazo de basura? En ese momento, le dio un empujón. El anciano tropezó, cayó de rodillas. El maletín se abrió. Papeles volaron. Y una caja de madera rodó hasta detenerse junto al pie de uno de los testigos. La persona se agachó, la recogió. Oficial, dijo el joven, mirando la caja, confundido. ¿Usted vio lo que hay aquí? Keller le arrebató la caja con violencia y la tiró dentro de la patrulla sin mirar. Aléjese de la escena. Esto no es su problema. Pero ya había llamado la atención de demasiada gente. Un par de vecinos salieron de sus casas. Más teléfonos grababan. Y el murmullo crecía. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué tiene en esa caja? ¿Por qué lo trata así? El anciano volvió a ponerse de pie, con dificultad. Las manos aún esposadas. Se limpió el pantalón con calma. Y habló por fin, con una voz profunda, pausada, llena de historia. Hace años pensé que las cosas habían cambiado. Que quizás mis nietos no tendrían que vivir lo que yo viví. Pero aquí estamos. De nuevo. Keller se acercó furioso. Cierra la boca, negro arrogante. No me importa tu historia de víctima. Y en ese momento, una voz nueva interrumpió desde el fondo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Era un hombre blanco, de unos 50 años, con uniforme de policía, pero con insignias de mayor rango. Había llegado en silencio, al parecer tras un aviso. Miró la escena. Miró al anciano esposado. Miró a Keller. ¿Por qué está detenido este hombre? Keller empezó a tartamudear. Actitud sospechosa, y se resistió, yo, estaba. ¿Y sabe quién es él? Keller se quedó en blanco. El anciano no se giró. Solo mantuvo la mirada fija en el horizonte, como si ya supiera lo que iba a pasar. El superior se acercó al maletín, vio los papeles. Luego abrió la caja que Keller había arrojado sin cuidado. Y en su rostro, apareció el horror. El superior sostuvo la caja con ambas manos, como si pesara más de lo que parecía. Abrió la tapa con cuidado. Dentro, relucía una insignia dorada. Una que no ves todos los días. Una que, cuando la ves, sabes que significa algo grande. Se quedó en silencio. Sus ojos fueron del objeto, al anciano, y luego a Keller. ¿Tú tocaste esto? Le preguntó, con la voz tan fría que parecía hielo rompiéndose. Keller intentó reírse. ¿Y qué? ¿Una plaquita vieja? ¿Una baratija que compró en internet? Estos tipos siempre andan con cosas falsas para sentirse importantes. El superior no respondió. Solo cerró la caja con un clic sordo y la sostuvo contra su pecho como si le quemara las manos. Luego, sin decir una sola palabra más, se acercó al anciano, sacó una llave de su cinturón y le quitó las esposas. Una por una. Con respeto. Con cuidado. Como si desatara una bomba. Disculpe, por esto, dijo en voz baja, sin atreverse a mirarlo directamente. Keller frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo?
Este tipo es un farsante. Yo estaba haciendo mi trabajo. El superior giró hacia él, ahora con el rostro rojo de furia contenida. ¿Tu trabajo? ¿Eso llamas a esta vergüenza? ¿Humillar a un hombre frente a media calle? ¿Tirarlo al suelo? ¿Ponerle las manos encima sin causa? Tú, idiota ignorante, ¿sabes al menos a quién pusiste contra el pavimento? Keller reculó un paso. No, ¿y qué importa? Era sospechoso. Claro que no sabías. Porque si hubieras tenido una sola neurona funcionando, habrías notado la forma en que camina. La forma en que se para. El maldito porte. El anciano solo miraba la escena con un silencio amargo. Como quien ha vivido esta película demasiadas veces. Demasiadas. Llévate esa maleta, le dijo el superior a uno de los agentes recién llegados. Y trátala como corresponde. Mientras tanto, Keller volvió a levantar la voz, ahora más alterado, más nervioso. No por lo que hizo, sino porque no entendía por qué lo estaban regañando. ¿Por qué tanto show? ¿Y quién diablos es este negro que todos se están orinando encima por él? El superior lo fulminó con la mirada. Y entonces se acercó. Lento. Sin levantar la voz. Pero con cada palabra, le quitaba el aire. Ese negro, como tú le dices, ha visto más batallas que años tienes tú. Ha salvado más vidas de las que podrías contar. Y mientras tú apenas sabes llenar un parte policial, él ha firmado autorizaciones que cambiarían el destino de este país. El silencio se apoderó de todo. La calle. La gente. Hasta los pájaros callaron. Keller apenas tragaba saliva. Lo que un minuto antes era poder, ahora era terror disfrazado de incredulidad. Pero si tú quieres seguir cavando tu tumba, le dijo el superior con una media sonrisa amarga, sigue hablando. Vamos, di algo más. Keller miró al anciano. Y por primera vez, no dijo nada. El anciano recogió su sombrero del suelo. Se lo puso, con elegancia. Y mientras caminaba hacia su maletín, la multitud se abrió como el mar. Nadie se atrevía a estorbarle. Pero justo antes de irse, se detuvo. Giró la cabeza apenas. Sin mirar a Keller directamente. Y soltó, con voz firme. Sabe, oficial, lo que más molesta no es que me haya esposado. No es que me haya tirado al suelo. Es que realmente creyó que yo no podía ser alguien. Y entonces, se fue. Lento. Erguido. Intacto. Keller se quedó solo. Sudando. Respirando agitado. Rodeado por teléfonos que seguían grabando. Por miradas que ya no eran de respeto, sino de asco. Y por una verdad que empezaba a caerle como un muro encima. Keller apenas podía sostenerse en pie. El mundo se le había vuelto confuso, pegajoso, como si lo estuviera tragando vivo. El superior no dijo nada más. Solo se le acercó y le quitó el arma. Luego la placa. Y lo dejó allí, desnudo de autoridad, con el uniforme colgándole como una burla. Mientras tanto, el anciano caminó hasta la esquina. Allí, un sedán negro lo esperaba con las luces encendidas. Un hombre de traje salió rápidamente del vehículo, abrió la puerta trasera y se cuadró firme. Señor, lo estábamos esperando, dijo con nerviosismo. La reunión empezó hace 20 minutos. Llamaron de la base. Preguntaron si todo estaba bien. El anciano asintió, pero no subió al auto aún. Miró de reojo a la patrulla, a la gente que lo había presenciado todo, a los ojos abiertos de un barrio entero. Tuve un pequeño inconveniente, respondió con tono seco. ¿Debemos notificarlo oficialmente? El anciano dudó. Por un instante. Luego sacó su celular del bolsillo interior y mientras lo encendía, preguntó. ¿Quién está en la sala de comando ahora? El vicealmirante Prescott, señor. Él abrió la reunión en su ausencia. Pero preguntó 3 veces si debía posponerla. El anciano tecleó lentamente. Dile que llegaré en 5 minutos. Que no empiecen sin mí. Y que alguien prepare una transcripción de este incidente. Quiero los videos. Todos. Sí, señor. El asistente corrió a hablar por el intercomunicador del auto. Mientras tanto, una mujer se acercó al anciano.
Era la misma que había grabado desde el inicio. Disculpe, señor, ¿puedo saber su nombre? El anciano la miró. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa suave. Como si ya no necesitara esconder nada. Capitán Douglas E. Harris, dijo con calma. Marina de los Estados Unidos. Un murmullo colectivo brotó de la multitud. ¿El capitán Harris? ¿El del Atlántico? ¿El que estuvo en Somalia? No puede ser. Lo pasaron en las noticias el año pasado. Recibió una medalla de manos del presidente. Keller, que seguía allí, escuchó ese nombre como si fuera un puñetazo en la garganta. El superior lo miró una última vez, con asco. Te metiste con el hombre equivocado, hijo. En ese momento, sonó un helicóptero a lo lejos. No militar. De prensa. Alguien ya había vendido el video. El escándalo era inevitable. Pero el anciano, el capitán Harris, no se inmutó. Subió al auto con la misma elegancia con la que había bajado al principio. Cerró la puerta. Y el vehículo arrancó suave, desapareciendo entre la ciudad que ahora sabía exactamente quién era ese hombre, y quien no volvería a ser nadie. El video del arresto no tardó en hacerse viral. En menos de 24 horas, el capitán arrestado por ser negro era tendencia nacional. Cadenas como CNN, NBC y hasta medios internacionales analizaban cada segundo del clip, cómo lo esposaban, cómo lo insultaban, cómo lo tiraban al suelo. Y, sobre todo, el momento en que decía su nombre. Capitán Douglas E. Harris. Veterano de 3 guerras. Condecorado por actos heroicos en operaciones clasificadas. Asesor de inteligencia naval. Uno de los pocos afroamericanos en alcanzar su rango en la historia reciente. El país entero se dividió. Algunos trataban de justificar al oficial, diciendo que solo cumplía su deber. Pero la mayoría no podía borrar la imagen de un anciano humillado por el simple hecho de caminar con la cabeza en alto. Keller fue suspendido de inmediato. Pero no se quedó callado. Grabó un video en su sótano, con el rostro desencajado. Decía que lo habían sacrificado por corrección política, que era una trampa para destruir a los buenos oficiales, y que ahora, un viejo con medallas valía más que la ley. El video apenas duró un par de horas en línea. Luego fue eliminado por incitación al odio. Esa misma noche, su nombre ya no estaba en los registros de la fuerza. Y un comunicado oficial del Departamento de Policía simplemente decía: el oficial Dwan Keller ha sido apartado de su cargo de manera definitiva. No representa nuestros valores ni nuestra institución. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, en una entrevista exclusiva, el capitán Harris fue consultado. ¿Planea emprender acciones legales contra el oficial? El capitán lo pensó. Miró a la cámara con la misma calma con la que había enfrentado todo. No, respondió. No necesito destruir su vida. Él ya lo hizo solo. ¿Y cree que esto cambiará algo? No. Pero quizás haga pensar 2 veces al próximo que crea que un hombre como yo no puede ser alguien. El periodista quedó en silencio. No supo qué decir. Y justo cuando la entrevista iba a terminar, el capitán Harris se levantó, ajustó su chaqueta y antes de irse, miró directo a cámara. A veces, el uniforme que más pesa no es el que llevas puesto. Es el que la gente no quiere creer que te pertenece. Y se fue. Ni héroe. Ni víctima. Solo un hombre cansado, de tener que demostrar lo que ya debería ser obvio. Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde un hombre negro entra al banco que él mismo fundó, es tratado como ladrón pero. Dale clic ahora y nos vemos allí. No olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario mencionando de qué país nos estás viendo.